mañana vamos a ver una lección que tenemos que aprender. La Biblia nos menciona ahí de lecciones. Y muchas veces cómo cuesta trabajo que nos entren las lecciones, ¿verdad? A veces uno está ahí con los libros y con los estudios y como que ya está... Ay, ¿cuándo voy a aprender esto, no? ¿Cuándo va a entrar esto en mi mente? Ahorita estoy preparándome para tomar un examen de admisión para entrar a la escuela de Derecho. Y estoy así como, wow, ¿cuándo voy a poder tener esa habilidad mental, ¿no? Para que pueda procesar toda aquella información tan rápida, ¿no? Como lo exige este tipo de exámenes. Pero bueno, ¿saben qué? Hace poquito estaba con mi hermana. Allá en Carolina del Norte, estaba con ella, con su familia. Ellos tienen dos niñitos, uno de 2 años y otro de 4 años. Bien interesante, porque el niñito de 2 años entiende lo que le dicen, pero el entendimiento intelectual no es suficiente para él. Él le dicen, ¿sabes qué? No tienes que hacer esto. Pero él dice a veces, pues si yo lo quiero hacer, lo hago. ¡Claro que sí! Entonces, pues ahí le tienen que dar unas nalgaditas, ¿verdad? Porque después cuando empieza a sentir ese como que dolor, ya luego como que empiezan a relacionar. Si yo hago lo que yo quiero, va a haber consecuencias. Interesante, ya para el de 4 años, ya casi ni las nalgadas le tocan. Como que ya aprendió a relacionar. Y ya le dicen, haz esto, y ya. Y los dos se portan muy bien, la verdad para mí fue un placer ahí estar con ellos, ¿no? La verdad, son niños, obviamente juegan y todo eso, pero la verdad los dos se me hicieron muy bien portaditos, pero obviamente sí vi que el de 2 años pues les tocaba sus nalgaditas. El 4 años en lo que estuve allí, pues ni una le tocó, ¿no? Dicen, sí le toca, ¿no? Pero ya muy esporádicamente. Porque como que ya aprendió la lección. Pero no nomás fue el intelecto, ¿no? En el intelecto él sabía que no lo tenía que hacer, pero eso no era lo suficiente. Tenía como que conectar algunas otras cosas para al fin aprender la lección. En este caso tenía que conectar que cuando él no obedece, pues va a haber algo de dolor. Entonces ya como que ya después ya empiezan a conectar. Bueno, lo entiendo, pero si lo desobedezco va a haber consecuencias. A veces les cuesta un poquito de trabajo cuando están más chiquitos, pero ¿saben qué? Aun cuando siguen creciendo, si nunca llega a haber esa conexión, se hacen peor y peor y peor, y luego los vemos en la cárcel. O sea que eso no es nomás de que con la pura inteligencia hay esa conexión. Interesantemente con la palabra de Dios es lo mismo. A veces nosotros no conectamos la consecuencia. Dios nos ha dicho, el hombre que peque morirá, ¿no? ¿Se acuerdan desde Adán y Eva cuando le dijo, si comes del árbol, del fruto del bien y del mal, morirás? ¿Y qué hicieron? ¿Lo entendieron intelectualmente? Claro que sí. Hasta cuando Satanás le preguntó, ahí la serpiente le preguntó, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Eva le dio una respuesta muy bonita. Pero luego le dijo, es que Dios, ¿sabe? Dios lo que quiere es que te está quitando algo. Hay algo que Dios no te quiere dar, que si lo tendrías, si tú lo tomarías, estaría excelente tu vida. Pero Dios le dijo que las consecuencias era que iba a morir. Pero Satanás le dijo, no morirás. Y le creyó a Satanás y tomó el fruto. Y eso nos refleja cómo nosotros somos. Es más, como el pueblo de Israel. Si vamos allá a Isaías capítulo 9, vamos a aprender esta lección. Esperemos que podamos aprender de ellos. Fíjense ahí en el versículo 8. Donde menciona, el Señor ha enviado su palabra. La ha enviado contra Jacob. Ya cae sobre Israel. Aquí el Señor les da la misma palabra, las mismas consecuencias. ¿Sabes qué? Si comes del árbol, vas a morir. ¿Y qué es lo que hizo en este caso Jacob, Israel? Si te vas con los ídolos, si me dejas a mí, te van a caer las consecuencias. Nos vamos con los ídolos, no va a pasar nada. Fíjense lo que pasó con ellos. De esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria. Todos están enterados de que Dios dice, va a haber consecuencias. ¿Les importa? No,
todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón, si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. No, sí, Dios nos está diciendo, hay los profetas que nos dicen, ¿sabes qué? Va a quedar destruida toda la ciudad. Bueno, si queda destruida toda la ciudad, ¿la volvemos a reconstruir? Claro que sí. Pues, ¿quiénes somos? Si se caen las vigas de higueras, las respondremos con vigas de cedro. No importa que se caigan las vigas de higuera, las vamos a reponer. Tal como cuando dicen, sencillamente con que pienses positivo. Dios dice, no, si haces esto, las consecuencias te van a caer, va a llegar la tormenta. No, ni te fijes en eso, fíjate en el solecito. Piensa positivamente. Con eso, con que pienses positivo, todo te va a salir bien. Piensa y ya con eso. ¿Oh, sí? Tal como ellos decían, Dios dice que nos va a caer un castigo. No, al fin de cuentas no va a pasar. Y si llega a pasar, salimos adelante. ¿Sabes qué? Muchas veces en nuestro corazón, si somos sinceros, empezamos a ignorar realmente lo que Dios nos dice. Y pensamos que el pecado no va a tener las consecuencias que Dios nos dice, que claramente son la muerte, son la separación con Dios. Empezamos a ver que no, la vida va a haber, de todos modos va a estar bien. Puedo disfrutar de esto, del otro, es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que disfrute de ese pecado. Pero Dios lo que te dice, sabes que te va a destruir. Pero uno empieza a decir, no, va a salir bien. Tal como aquí con ellos. ¿Y qué le pasó? Fíjense la consecuencia. Versículo 11. Pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Rezín, ha incitado a sus enemigos, los sirios en el este y los filisteos en el oeste. Se comieron a Israel de un solo bocado. Al fin de cuentas, no pudieron ni reponer las vigas que decían. No pudieron ni construir con piedra tallada. Se lo comieron de un solo bocado, no quedó absolutamente nada. Cuando llegaron los adversarios de Rezín, cuando llegó a Siria. Y uno diría, bueno, yo me imagino que aprendieron la lección. Pero fíjense el versículo, la última parte del versículo 12. A pesar de esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. A pesar de que vieron las consecuencias de su propio pecado, no aprendieron la lección. No quisieron humillarse delante de Dios. Si sabes que Dios no los había advertido. ¿Qué fue lo que hicieron? Ve el versículo 13. Pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. No ha buscado al Señor Todopoderoso. Por eso, en un mismo día, el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola, la palma, la palmera y el junco. En lugar de querer reconocer a Dios, en lugar de decir, sí, Dios nos castigó porque Dios lo había dicho. Yo me recuerdo, es más, hasta mi misma conciencia me decía, no lo hagas, pero yo lo hice. Y yo sé que Dios me castigó. En lugar de eso, ¿qué es lo que hacen? Pues sencillamente se ponen a escuchar a otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Todo va a ir bien. No te preocupes. Todo va a salir bien. Y uno dice, bueno, pues sí, tengo que sufrir las consecuencias, pero voy a salir adelante al fin de cuentas. ¿Por qué? Pues porque todo va a ir bien. Nada más hay que pensar positivamente, como lo habíamos dicho. Fíjense ahí en el versículo 15, cuando dice, la cabeza son los ancianos y la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. Los guías de este pueblo lo han extraviado. Los que se dejan guiar son confundidos. Al fin de cuentas, había muchos profetas en aquellos tiempos que decían, ¿sabes qué? Aunque nos cayó Asiria, de todos modos, no va a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y aquellos profetas que se están diciendo, arrepiéntete y que va a venir esta consecuencia y esta consecuencia y esta consecuencia, son puros habladores. No, Dios está con nosotros somos el pueblo de Dios, nada nos puede pasar, y si eso nos pasó, fue pura casualidad, mala suerte, pero ya no va a pasar. Tal como muchos profetas de hoy en día, en lugar de ir con las personas y decirles claramente cuál es el pecado, y decirles, ¿sabes que va a haber consecuencias? Sencillamente les dicen cosas que les quieren escuchar.
Y la culpa es de los profetas, pero también la culpa es de las personas. Fíjense cómo dice: los guías de este pueblo lo han extraviado, los que se dejan guiar son confundidos. A la mera hora, uno es el que se deja guiar. Uno es el que dice y le hace caso a un hombre en lugar de seguir la palabra de Dios. Aquí no estamos para seguir un hombre. Aquí no estamos para que me sigan a mí o que sigan a cualquiera de las personas que predica aquí. Aquí estamos para seguir al Señor. Al fin de cuentas, tú no vas a darle cuentas a nadie de un ser humano. No voy a llegar yo y voy a decir: a ver, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Yo quién soy? Soy otro como tú. Sencillamente un ser humano. ¿A quién le vamos a dar cuentas? Únicamente al Señor. Y va a haber personas que, con tal de hacernos sentirnos bien, sencillamente nos pueden dar así unas palmaditas, todo va bien, pero no llegan al profundo de nuestra vida y decir: ¿sabes qué? Hasta que no empieces a confiar en Dios, pues te vas a seguir dando una tras otra, tras otra, tras otra. Hasta que no realmente pongas tu confianza en Él, vas a seguir dándote golpes contra la pared. Vas a seguir teniendo las consecuencias de tu pecado. Y es lo que sigue adelante. Dice: por eso no, fíjese el versículo 17, por eso no se complacerá el Señor con los jóvenes, ni se apiadará de huérfanos y viudas, porque todos ellos son impíos y malvados. Sus labios profieren necedades. Al fin de cuentas, el Señor no se va a apiadar de las personas porque ellos deciden seguir en su propio pecado, prefieren seguir profiriendo necedades, prefieren seguir con un corazón malo en lugar de humillarse delante de Dios. Y aún así, sencillamente se enfrascan en su pecado. Por eso ahí al final del versículo 17 dice: a pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. En lugar de querer buscar de alguna manera a Dios, sencillamente se apoyan en los líderes, en las personas que le dan palmaditas y le dicen: todo va bien. ¿Y qué pasa? Sencillamente, pues Dios los entrega a una mente reprobada. Viene el versículo 18: la maldad arde como un fuego que consume zarzas y espinos, que encienda la espesura del bosque, y sube luego como torbellino en columna de humo. O sea, la maldad al fin de cuentas es como un fuego. Y el Señor en el versículo 19, pues los entrega a ese fuego, porque por la ira del Señor Todopoderoso arderá en fuego la tierra, y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Unos comerán lo que está a su mano derecha, pero otros se quedarán con hambre. Otros comerán a lo que está a su izquierda, pero otros no quedarán satisfechos. En otras palabras, personas que únicamente buscan su propio interés y no le importa que la otra persona a su lado izquierdo se quede con hambre. Hasta sus propios hijos se comerán a sus propios hijos. Manasés se comerá a Efraín y Efraín a Manasés, y los dos atacarán a Judá. Prácticamente es vivir un infierno aquí en esta tierra, peleándose unos con los otros. Un infierno ahí mismo en su hogar, peleándose, comiéndose unos a los otros, únicamente buscando sus propios intereses sin que le importe el interés de la otra persona. Es cuando la ira de Dios se va viendo. A veces no reconocemos que es parte de la ira de Dios. A veces no reconocemos que el estar entregados a nuestro pecado y el vivir de esta manera con un corazón nada más pensando en uno mismo sin pensar en los demás, pensamos que eso no es parte de la ira de Dios. Al contrario, uno dice: es que yo soy así, ¿y qué? Y Dios pues no le importa. No, sabes que eso es parte de la ira de Dios. Mira en Romanos capítulo 1. Si ves ahí, Romanos capítulo 1, si vemos en el versículo 21. Ahí donde menciona: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Una persona dice: no, yo voy a seguir, no voy a reconocer a Dios, no le voy a dar gracias, no lo voy a buscar a Él. Su corazón, ¿cómo se hace? Insensato. Viene el versículo 24. Por eso Dios los entrega a los malos deseos de sus corazones
que conduce a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Dios los entrega a sus mismas pasiones, aún pasiones no naturales, como menciona, versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones lujuriosas los unos con los hombres, con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Prácticamente hasta cosas innaturales. Teniendo relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y no únicamente se refiere a ese tipo. Tú puedes decir, pues yo no tengo relaciones sexuales con personas de mi mismo género, pero sigue leyendo el versículo 28. Además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de engaño y malicia. Hay pecados que aquí algunos de nosotros cometemos y a veces empezamos a ver que los empezamos a hacer. Fíjense aquí, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Hay personas que de plano son problemáticas. Calumniadores, chismosos, arrogantes. Uno a veces diría, pues no sabe ni siquiera cómo poder tener paz y armonía en su propio hogar, ni con sus vecinos, ni con la iglesia, ni con nadie. Viviendo un infierno aquí en la tierra. Y cualquiera de nosotros podemos caer ahí. Cualquiera de nosotros podemos ser tan necios que no aprendemos la lección, porque así somos como seres humanos. Decimos, no, puedo seguir haciendo, no hay consecuencias de nuestro pecado, y a veces vivimos un mismo infierno aquí en esta tierra, en nuestro mismo trabajo a veces. Problemas con todos, chismes, calumnias, arrogancia. Dice aquí, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. ¿Cuántas familias, no viene, pero una rebelión, pero hasta más no poder contra los mismos padres? Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo las siguen practicando, sino que incluso aprueban a quien las practica. Saben que de alguna manera va a traer consecuencias, pero aún así no buscan al Señor. Aún así, como dice el versículo, al final de ahí del versículo 21, a pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. A pesar de esto, a pesar de que vive en un infierno en la tierra, que uno diría, ¿sabes qué? Busca al Señor para que te arrebate de ahí, para que en verdad puedas tener paz, para que puedas acabar con toda esa cuestión problemática que realmente vives en cualquier lugar donde vas. Tristemente, no se aprende muchas veces con eso la lección. ¿Y cuál es la última? Fíjense el versículo del capítulo 10, donde dice, ¡ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos! Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. Al fin de cuentas ya hasta legalizan la maldad. Tal como me acuerdo cuando, se los había comentado en algún mensaje anteriormente, cuando estaba en la preparatoria y estaba ahí con otros compañeros, que íbamos a hacer según un proyecto, algo así de la escuela, pero ahí de repente sale el próximo examen que íbamos a tener. De alguna manera se lo habían robado. Y ahí estaba el examen y ya nada más era buscar las respuestas, hacer el proyecto ese, pues buscar las respuestas y ya. Qué fácil, ya sabes lo que te van a preguntar. Pero hasta teníamos un principio, ¿no? Y lo digo con vergüenza, pues estaba ahí yo con ellos. Dice, el que no tranza, no avanza. Es más, ahí está el principio.
claramente, ¿cómo? ¿Por qué está mal hacer eso? No. Si no transas, no avanzas. Ese es el principio. ¿Sabes qué? ¿Cómo nos volvemos así ya de corazón con sangre fría, no? Y eso es chistoso, pero luego se sigue en la vida. ¿Cómo ha afectado eso a nuestros países, no? Los sobornos, la corrupción, es un cáncer que tenemos. Y prácticamente es las consecuencias de lo que vivimos tanto en nuestros países originalmente como muchas veces aquí mismo, en este país. Cuando realmente las personas que emiten los decretos lo hacen nada más para transear. Y al fin de cuentas, vean el versículo 3. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta. Uno puede ignorar la tormenta y nomás ver el solecito y pensar positivo y no me va a pasar nada. Todos lo hacen. Pues claro, yo puedo ser chueco, pues todos son chuecos. El que no es chueco, pues no sale adelante. ¿Qué vas a hacer cuando te enfrentes delante de Dios? ¿Qué vas a hacer cuando enfrentes el juicio de Dios? ¿A quién le vas a clamar a ver en estos momentos? ¿Vas a tratar de ir con tus otros amigos para que también son chuecos? Fíjense que como menciona aquí, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿Ahí delante de Dios te va a servir el dinero? No. No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. No le va a quedar más remedio más que recibir la paga del pecado en toda su totalidad, que es la muerte. Y tristemente, no es que aprenda en ese momento. Sí se humilla. Dice la Biblia que ante Dios toda rodilla se va a humillar. Ante Jesucristo toda rodilla va a clamar que Él es el Señor. Pero no significa que aprendieron la lección. Significa que ya su corazón quedó endurecido. Porque fíjense, a fin de cuentas dice la misma frase. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Aún allá después de la muerte, no es que la ira de Dios se haya aplacado. Por eso es el castigo eterno. Porque ya Él quedó el corazón ya tan endurecido que ya queda así por toda la eternidad. Bueno, ¿queremos aprender la historia? Espero que sí. Uno diría, oye, pero este mensaje que ahora sí que es para asustar. Bueno, es la palabra de Dios. Yo no quiero ser como los otros profetas que decían, sí, todo va a ir bien, cuando las cosas no van bien. No necesariamente van a ir bien las cosas, pero sí pueden ir bien las cosas. Si es que aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Recuerden que nos decían ahí en las clases, de historia por lo menos, no sé si se acuerdan, que o se aprende de la historia o se está condenado a repetirla, porque es lo que nos decían los maestros, porque nosotros pues quizás ni nos gustaba la historia, bien aburrida, muchas fechas, información, nombres. No, ¿quién se va a acordar de los nombres? Pues son los héroes, pues qué bueno, pues son los héroes, pero pues... Y pues las fechas, bueno, pues fue hace mucho tiempo, es lo que me acuerdo. ¿Sabes qué? A menos que no aprendamos de la historia, nos decían, pues estamos condenados a repetirla. ¿Sabe qué? Interesantemente, Dios quiere que aprendamos. Aquí Dios nos ha dejado la historia. Y Dios quiere que aprendamos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Bien, aquí el caso de Asiria. Ahí en el versículo 5, capítulo 10, versículo 5. Ay de Asiria, vara de mi ira. El garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como el barro de las calles. Aquí vemos el caso de Asiria, donde Dios dice, ¿sabes qué? Él va a ser la vara de mi ira. Yo lo voy a enviar contra el pueblo de Israel para saquearlo y despojarlo. En otras palabras, ¿ustedes creen que Asiria pensaba que Dios estaba de alguna manera ocupando su orgullo, su maldad? ¿Ustedes creen que Asiria decía, yo voy a ser la vara de Dios para ir contra Israel y ponerlo en su lugar? No, fíjense lo que Asiria pensaba. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Asiria lo único que quería era aniquilar. Él lo único que quería era una persona, un soberbio, que decía en el versículo 8, ¿acaso no son reyes todos mis jefes?
¿Acaso no todas las personas, todos los reyes van a ser pero mis jefes y aquí me los voy a traer, decimos, pero bien en cortito, ¿no? No importa qué rey sea, se va a someter a mí. Versículo 10. ¿Acaso así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y Samaria? Así como hice con Samaria y sus dioses, haré con Jerusalén y sus ídolos. ¿Sabes qué? Todas las naciones tienen ídolos. Hasta Jerusalén, tristemente, también tenía sus ídolos. Así como destruí esos ídolos, yo destruí a todos los ídolos. Porque aquí, ¿cuáles son los chicharrones que truenan? Pues los míos solo. Como decimos en México, solo mis chicharrones truenan. ¿Por qué? Pues así soy. Y fíjense, algo que podemos aprender de Asiria es que Dios permite la maldad con un propósito. Pero no significa que la maldad no va a ser juzgada. ¿Sabemos el propósito? Muchas veces no lo sabemos. Aquí sí lo sabemos con Asiria. Dios le permitió que tuvieran tanta arrogancia porque Dios estaba mandando un castigo a Israel. Pero fíjense al fin de cuenta el versículo 12 donde menciona: cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Al fin de cuentas Dios lo va a castigar. ¿Por qué? Porque afirma: esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra. Y no hubo nadie que aleteara, ni abriera el pico y chillara, ni pudieron decir pío. Nadie. ¿Por qué? Por mi inteligencia. Qué tonto. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te da la fuerza? Tú puedes hacer lo que se te dé la gana y no tienes que rendirle de cuentas a nadie. ¿Por qué estás pensando ahorita? ¿Te has puesto a pensar eso? Yo una de las, como les he mencionado, enseño una clase de terminología médica en la universidad de aquí de Minnesota, y algo que siempre me queda admirado es cómo es increíble que nosotros ahorita estemos pensando, ¿no? Que estemos razonando. La vida misma es un milagro. Es un milagro todos los órganos, cómo tienen que funcionar coordinadamente, sencillamente para poder respirar, para poder pensar, para poder hacer lo que estamos haciendo. Fíjense lo que menciona el versículo 15. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja, o jactarse la sierra contra quien la usa? ¿Acaso el hacha va a estarse jactando contra el que le está agarrando y le está utilizando? Y va a estar diciendo: ah, mira qué super fuerza tengo, mira, o la sierra, wow, qué poder tengo. Si no te agarra la persona, pues no haces nada, ahí te quedas sentadito sin hacer nada. Y así somos, ¿no? Pensamos que podemos hacer lo que se nos da, decimos nuestra regalada gana, y al fin de cuentas a nadie le vamos a tener que dar cuentas, ni siquiera a nuestro mismo Creador que nos hizo. Y es lo que tenemos. ¿Y qué pasó con Asiria? Por eso que tenemos que aprender con la historia con Asiria. Asiria tuvo que dar cuentas. Al fin de cuentas, el versículo 16 menciona: por eso enviará el Señor Todopoderoso una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros, en vez de honrarlos, les prenderá fuego. Al fin de cuentas, la luz de Israel se convertirá en fuego y su santo volverá a ser una llama. Dios es una luz. Y nosotros nos podemos acercar a Dios con humildad y depender de Él, o podemos recibir su juicio y su llama, tal como lo recibió Asiria. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que hizo Israel al fin de cuentas? Viene el versículo 20. ¿Aprendieron la lección? La llegaron a aprender al fin de cuentas. Versículo 20. En aquel día, ni el remanente de Israel, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Al fin de cuentas, ya no se vuelven a apoyar en el brazo humano. Ya no ponen su confianza en el rey de Asiria.
Porque antes, cuando los iba a atacar el reino del norte y Siria, dijeron, vamos a pedirle a Siria que nos ayude. Sí, le enviaron los objetos del templo para que los ayudara. Y los ayudó por un momento, pero luego vino contra ellos. Y cuando se dan cuenta de que realmente no podemos confiar en nadie más, en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias capacidades, en ninguna otra persona, sino únicamente confiar en el Señor. Eso es lo que ellos a fin de cuentas hicieron. Ya no se volvieron a apoyar en ellos y aprendieron la lección. Y si siguen leyendo el resto del capítulo, ahí menciona con palabras y con ilustraciones cómo Dios les dice, el versículo 24, porque así dice el Señor Todopoderoso, pueblo mío que vives en Sión, no tengas temor de Asiria, aunque te golpee con el bastón y contra ti levante una vara, como lo hizo Egipto. Dentro de muy poco mi indignación contra ti llegará a su fin y mi ira destruirá a tus enemigos. No temas a nadie más, aunque te golpeen. No temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero más allá, nada puede hacer. Teme a aquel que puede enviar el alma al infierno. ¿Vamos a temerle a Dios? ¿O vamos a sencillamente pensar positivamente, todo va a salir bien, a pesar de alejarnos de Dios? ¿O vamos sencillamente a seguir lo que los televangelistas, algunos de ellos, o algunas iglesias, o pastores lleguen a decir de que no te preocupes, con que des tu dinero, ya con eso. Con que pagues suficiente para que salgan del purgatorio, ya con eso. Ah, sí, con eso. Oh, no, pues vamos a dar para que salgan del purgatorio. ¿A quién vas a confiarle? Vamos a terminar con una oración ahí en Oseas, capítulo 14. Vean qué bonita oración aquí tiene. ¿Dónde está Oseas? Oseas es uno de los primeros profetas, después de Daniel, ¿no? Y es uno de los, se le conoce como de los profetas menores porque son más chicos los libros que de los otros profetas, ¿no? Pero está Daniel y luego Oseas. Pero si ven en Oseas capítulo 14, ahí dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Dice, ¿sabes qué? Dile esto a Dios de todo corazón. Vuélvete. ¿Qué le vas a decir? Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos. No montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, porque en ti el huérfano haya compasión. Que nos volvamos a Dios así de todo corazón, ¿no? Señor, no voy a confiar más en ningún otro ser humano, ni líder, ni pastor, ni sacerdote, ni lo que sea. Yo voy a confiar en ti, Señor. Yo sé que tú moriste por mí para salvarme. No, es que aquí me dicen que pues no hay ningún problema, que está bien que los hombres se casen con los hombres. Lo dice la maestra. No voy a confiar, Señor, en ellos. Voy a confiar en ti, Señor. Tú moriste por mí. No, es que ahorita está bien que mis amigos me dicen que el que tranza, pues no avanza. Pues, con mis amigos. No voy a confiar, Señor, en ellos. Voy a confiar en ti. Que el Señor nos ayude a realmente confiar en él. ¿Y saben cuál va a ser el resultado? Ahí mismo al final de Oseas, capítulo 14. Si se fijan ahí, ¿cómo menciona? Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Recuerden que todo el pasaje de Isaías decía, aún su ira no se ha calmado. Todavía sigue extendida su mano. O sea, todavía seguían ahí ahora sí que las nalgadas, ¿no? ¿Qué nalgadas de aquellos tiempos?
o de estos tiempos, ¿no? Porque aquí es con Dios mismo que nos estamos metiendo. ¿Cómo fue que se calmó su ira? Cuando llegamos delante del Señor. Perdónanos nuestras perversidades, Señor. Se calma su ira. Nos agarra con amor y nos dice que corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y los haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán nuevas raíces como la vid y serán tan famosos como vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde, tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. ¿Vamos a ser sabios y aprender la lección? Espero que sí. Que el Señor nos dé su gracia para aprender esa lección, que en verdad podamos llegar como dice aquí. Podamos llegar de todo corazón y decirle, Señor, perdona nuestra perversidad. No poner excusas delante de Dios, sencillamente, perdóname, Señor. Yo quiero depender de ti. ¿Sabes que cada vez que tú estás pecando contra Dios es porque no estás confiando en Dios? Es por falta de fe. Y la verdad, aún después de ser cristianos, ¿seguimos pecando? Sí, porque nuestra fe mengua o disminuye. Y cuando estés teniendo malos pensamientos, acuérdate, no estoy confiando en Dios. Perdóname, Señor, mis perversidades. Ayúdame a confiar en ti. Y en eso ves otra vez el poder de Dios y su gracia que te corrige, porque Dios lo ha prometido. Dios tiene poder para cambiar tu corazón. No importa qué tan problemático haya sido. No importa qué tanto problemas tengas en tu vida. No importa que estés viviendo ahorita un infierno en esta tierra. Nada más llega con el Señor. De todo corazón. No me creas a mí. Créele al Señor. No pongas tu confianza en mí. Pónsela en el Señor. No en una iglesia. No en un pastor. En el Dios vivo y verdadero. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque es de ella que aprendemos. Gracias, Señor, porque tenemos perdón en ti, Señor. Porque tú estás ahí con los brazos abiertos, dispuestos para perdonarnos sencillamente con que nosotros lo confesemos, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener esa actitud, Señor. Lista para llegar a ti siempre que veamos que estamos fallando. Ir contigo es decir, Señor, perdónanos. Porque no hemos confiado en ti, Señor. Quizás confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, en no sé qué más confiemos, Señor. En líderes, sacerdotes, pastores. Pero no confiar en ti, Señor. Que en ti tenemos el poder para vivir en victoria, Señor. Tenemos el poder para salir adelante. Porque tú moriste por nosotros y tú resucitaste. Y es en ese poder que confiamos, Señor. Y gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que me esté viendo en el internet, o quizás aún aquí mismo, yo creo que la mayoría de los de aquí, ellos ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Pero si hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué? Yo no sé si cuando esté ahí delante de Dios, yo voy a ir al cielo. No tengo esa seguridad. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hoy mismo oras a Dios y le pides algo como la oración que acabamos de decir? Sencillamente ahí con tu corazón tú le dices, Señor, perdona mis perversidades. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz. Yo sé que tú me amas. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame, Señor. Pongo mi confianza en ti para que tú me salves. Y en tu poder, Señor. En Jesucristo que resucitó de la tumba. En Él oro, Señor, y en Él lo pido en su nombre. Amén.